Hola chicos, buenos días. Vamos a ver el tema de diedros y triedros, ¿ya? En lo que se llama poliedro, ¿no? Y por lo que son poliedros, vamos a ver ángulos diedros y ángulos triedros, ¿no? ¿Qué cosa es un ángulo driedro? Es una figura formada por la unión de semiplanos, ¿no? Que tienen una recta en común, a la cual se denomina arista del ángulo diedro, ¿no? A ver, acá nos está dando la figura, ¿no? Y tenemos acá la arista que está cruzando, ¿no? Un poliedro. Tenemos una cara por un lado, otra cara por un lado, un ángulo P, un ángulo Q, ¿no? El ángulo que se forma entre los dos, ¿no? Entre las dos caras, vamos a decir, que es X y Y, ¿no? Los lados X y Y. Entonces, la notación que me dice, el ángulo diedro, perdón, AB, ¿no? Que es la recta que estamos cruzando AB, o el ángulo diedro, ¿no? El ángulo diedro, P menos o P que va desde AB hacia Q, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que de esta manera lo vamos a observar. Ahora me dice que el ángulo θ, bueno, que es este de acá, es la medida del ángulo diedro, ¿no? Que es esta línea que estamos viendo. ¿No? Entonces, estamos empezando solamente viendo la figura. Ahora, en los planos perpendiculares, mira, si pasamos a dos planos, figuras, ¿no? En dos planos perpendiculares, cuando son diedros que determinan, dice que miden 90. Dos planos son perpendiculares cuando determinan diedros que miden 90 grados, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, ¿no? Si estamos observando, miren, acá tenemos el plano Q y tenemos el plano P, ¿no? Si nosotros trazamos aquí, como ustedes también estamos trazando una línea, ¿no? Que vamos a decir que está tomando al plano P y al plano Q, ¿no? Y trazamos dos rectas perpendiculares, ¿no? Una recta acá, en forma vertical y otra en forma horizontal, estaríamos formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Todo, ¿no? Todo sería 90 grados. Y esto de aquí vendría a ser un ángulo θ, ¿no? Eso vendría a ser este ángulo θ que vendría a ser qué cosa, ¿no? El ángulo diedro. ¿Por qué diedro? El diedro viene de 2. Entonces, ¿por qué de 2? Mira, si tú ves solamente el lado, la línea que cruza con la recta paralela, ahí tenemos un ángulo de 90. Ahora, un poquito de imaginación, ¿cierto? ¿No? Entonces, este partecita nada más de aquí, ahí tienes 90. Ahora, tú observas la línea horizontal por la que estamos atravesando, ahí también estamos formando 90. Entonces, estamos viendo que tenemos un ángulo de 90 acá arriba y un ángulo de 90 acá abajo. Entonces, por lo tanto, a eso le decimos que es un ángulo diedro, ¿no? Porque tiene dos ángulos de 90 grados, ¿no? Justamente abajo me dice que el plano P es perpendicular al plano Q, ¿no? Entonces, por lo tanto, me está determinando a mí qué son ángulos diedros. Ahora, me dice una observación, dice, dos diedros adyacentes son suplementarios, ¿no? Entonces, tú dices, profesor, entonces el ángulo que forma acá de θ con el ángulo de acá abajo, no, el otro ángulo no le hemos puesto nombre, van a ser suplementarios, sí, porque si sumamos 90 acá y 90 acá, estamos diciendo que ¿cuánto tenemos? Tenemos 180. Ojo, aquí aclaración, esta línea o esta recta, perdón, forma 90 con la línea que va horizontal. Y esta recta con la otra recta de abajo forman también ángulos de 90 grados, ¿no? Por lo tanto, me dice que son adyacentes porque están uno seguido de otro, ¿no? Y son suplementarios, sí, porque si sumamos 90 y 90 de abajo, ahí tendremos 180 grados, ¿no? Entonces ahí estamos determinando que son ángulos adyacentes, son también suplementarios, ¿no? Seguimos entonces, ¿no? Mira, ahora me está dando de otra forma, ¿no? Estamos viendo desde otro aspecto, ¿no? Estamos viendo ahora todo, mira. Entonces lo anterior, lo que me estaba diciendo, mira, me está diciendo que todo este ángulo que formo yo, toda la parte θ
con la parte alfa, ¿no? Lo que hemos visto ahorita en el otro también, ¿no? Alfa y teta, ¿cuánto van a sumar? 180 grados, ¿no? Entonces, de las dos formas estamos viendo, ¿no?, que la suma, ¿no?, de los ángulos diedros, ¿no?, adyacentes van a ser suplementarios, ¿no? Entonces, eso, ojo, no te olvides, ¿sabes? Es un dato muy importante para el desarrollo de los ejercicios que vamos a hacer. Ahora dice, es una proyección octogonal sobre un plano. Nosotros tenemos ahí un plano, ¿no? ¿Qué me dice? Dice, por definición, la proyección octogonal de un punto sobre un plano es el pie de la perpendicular trazada desde el punto al plano. De esto se concluye que la proyección octogonal de cualquier figura geométrica sobre un plano es la reunión de las proyecciones octogonales de todos sus puntos sobre dicho plano, ¿no? A ver, vamos a revisar. Entonces yo digo, tengo el plano Q, ¿no? El plano Q. Tengo el punto P, ¿no?, que es la prolongación también, con P sub P, ¿no? Vamos a decir sub P, de acá abajo, y P es la línea trazada, ¿no? Si nosotros vemos, ¿no?, trazamos nosotros una recta, ¿no? Al trazado sobre esto, vamos a formar un ángulo perpendicular, ¿no?, con, ¿no?, el plano. Si te das cuenta, esta línea de acá, con la línea parte que estamos de P, estaríamos formando una perpendicular, y al ser perpendicular, ¿cuánto mide este ángulo? Mide 90 grados, ¿no? Te das cuenta que como determinamos. Ahora acá también, mira, si tú trazas una recta, ¿no?, esta recta de acá, una recta M, ¿no?, trazas también una recta, una recta perpendicular a la recta M, que formamos con un ángulo de 90, conjuntamente con el ángulo θ, ¿no?, que estás viendo aquí, ¿no? Entonces ahí ya tienes 90, tienes θ, entonces puedes determinar también el otro ángulo. Entonces, te das cuenta, podemos hacer las proyecciones. Las proyecciones son esos puntitos que tú estás viendo, ¿no? Al proyectarlas, yo puedo formar, ¿no? Justamente por ejemplo, estamos proyectando sobre una octogonal, dice, ¿no? Estamos formando un ángulo octogonal. Entonces, de ahí nosotros partimos, ¿no?, que trazando sus proyecciones podemos formar nosotros, ¿no?, un ángulo diedro, ¿no? Entonces estamos viendo ahí en ese aspecto esa parte, ¿no? Seguimos ahora. Ahora que me dice P sub P es perpendicular al plano Q, ¿no? Entonces, y P sub P es la proyección del punto P sobre el plano Q, es lo que nosotros estamos observando. Entonces, no hemos visto todavía nada, solamente estamos viendo la parte teórica, ¿no?, que es algo básico que debemos de conocerlo, ¿no? Además, ya, dice M es la proyección octogonal de la L sobre el plano Q. Entonces, ahí nos está dando la declaración, no puedes leerlo. Ahora, ángulo triedro. Aquí vamos a ver el ángulo triedro, es aquel ángulo poliedro de tres caras, dice, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esas tres caras, ¿no? Vamos a determinarlo, ¿no? Entonces tres caras, ¿no? Entonces vamos a determinar esas tres caras, ¿no? Entonces nosotros, si por ejemplo aquí armamos, vendríamos a decir que es como una pirámide, ¿no? Vamos a hacer eso. Entonces mira, tú estás observando aquí, esta parte de aquí sería una cara, mira, todo esta parte de aquí es una cara. Este otro sería la otra cara, y la otra cara sería todo esto. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, aquí formamos, y trazamos unas rectas, ¿no? Vamos a decir así. Formamos un ángulo alfa. Acá formamos un ángulo beta, y aquí un ángulo beta, ¿no? Entonces estamos viendo las tres caras, ¿no? Eso que vendría a ser un ángulo triedro, ¿no? Entonces, aquí estaríamos determinando si en una figura estamos formando correctas, ¿no? Y a su vez
se está determinando los ángulos, ¿no? Para la notación que me dice un ángulo triedro, ¿no? O de A en ABC, ABC, justamente lo que te decía, ¿no? ABC es una cara, triedro o ABC también dice, ¿no? Medidas de las caras, dice, las medidas de las caras son A, B y C, pues, ¿no? Que es este de acá, ¿no? No lo hemos puesto, pero aquí está C, ¿no? Ahora, si algunos no están muy bien, pues esta parte sería C. O acá también están dándolo, ¿no? Como toda la cara. Entonces eso quiere decir que C, ¿no? La medida de los diedros, ¿quiénes son? Alfa, beta y teta, ¿no? Entonces ahí estamos determinando esa partecita. Observación, me dice. El triedro en un rectángulo es aquel que tiene una cara que mide 90 grados, ¿no? Es un triedro. Recuerda que el triedro, estoy hablando de 3 caras. Si digo diedro, es 2 caras, ¿no? Entonces, ahí terminamos, ¿no? Ahora mira, si tú te das cuenta, tú observas un poquito y dices, oye, mira, este sería una cara, ¿no? Acá sería la otra cara, y este vendría a ser la otra cara, y con las 3 caras. Ahora Tomás me dice aquí que tiene una cara que mide 90. Tú dices, mira, ve, si yo determino esto y digo, oye, acá tengo 90 grados, ¿no? Acá también, pues, ¿no? Te das cuenta que también, y acá también, ¿no? Me está diciendo que los tríados rectangulares pueden formar ángulos de cuánto, de una cara de 90 grados, ¿no? Entonces acá en una cara tengo 90, en otra cara tengo 90 y en otra cara también voy a tener 90 grados, ¿no? Entonces ahí está la observación que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esa observación que tenemos que tener en cuenta. Seguimos, a ver, ¿qué más nos da? Nos dice un triedro birectangular. A ver, vamos a repasar un poco. En el anterior me decía que era un triedro rectangular. Rectángulo, ¿no? Rectángulo. Entonces tú dices un triángulo rectángulo prácticamente, ¿no? Entonces tú por aquí vas a encontrar un triángulo rectángulo. Vamos a decir, esto de aquí más claro. Esto sería toda una cara, vamos a decir, ¿no? Entonces ahí estaremos con un triángulo rectángulo. Acá es un birectángulo, ¿no? Aquí vamos a determinar por qué bi, porque encontramos dos, ¿no? Estamos formando por este lado, ya, por este lado, este triángulo y por el otro lado, este triángulo. Todo por si acaso, no estamos hablando de otro triángulo. Entonces, tú te das cuenta, dices aquel que tiene dos caras que miden 90, a las cuales se le oponen los diedros que miden 90, dice. Entonces tú dices, mira, acá estaríamos formando uno, ahí está, uno está, y acá por el otro lado también. Entonces tendríamos nosotros dos caras de 90 grados. Entonces, eso es lo que me está diciendo en un bitriedro. Ahora en un triedro trirectángulo estamos hablando de 3, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo determinamos? ¿No? Son 3 caras, ¿no? Aquí, ojo, recuerda que estamos viendo poliedros, ¿no? Entonces aquí miraríamos esta cara de abajo y toda la cara principal, ¿no? Ahí estarían las 3 caras, ¿no? La cara de abajito, ¿no? Que es un lado, la otra cara de abajo, la otra cara que estamos viendo en el exterior y la cara grande, que es esta, ¿no? Por eso justamente aquí me dice, formamos esta cara de acá y de esta cara. En esos 3 lados, aquí es donde estamos observando. Ahí estamos observando esos 3. ¿Ya? Esos 3. ¿Ya? Es lo que estamos formando nosotros. ¿Ya? Listo. Por ahí si pueden, lo repítanlo nuevamente, ¿no? Revisen ustedes también. Es más que todo la parte de concepto, ¿no? Y tener en cuenta aquí que hay que recordar temas anteriores, ¿no? Entonces muy bien, vamos a ver. Dice, indica verdadero o falso. Dice,
dos planos son perpendiculares cuando determinan diedros que miden 90. Si hemos determinado eso, ¿no? Ahorita lo hemos visto, ¿no? En dos planos perpendiculares cuando se determinan diedros que miden 90, sí. Es verdad, ¿no? Entonces, ya, sí sería eso, ¿verdad? ¿No? Ahora nos pasamos a la número 3, a ver, luego vamos a la 2. A ver, dos planos que se cortan forman diedros adyacentes suplementarios. Está, veremos esto. ¿Dónde están acá? Aquí está, adyacentes suplementarios miden 150. Entonces ya está. Ese también es verdadero. Entonces ya tienes determinados verdaderos, ¿no? Y dice el lugar geométrico de dos puntos equidistantes de las caras de un diedro es plano bisector del diedro. Entonces mira, tú aquí por lógica tú dirías, mira, si tengo la primera y la última que son verdaderos, entonces por lo tanto la tercera. Y bueno, si nosotros queremos determinar lo que tendríamos que hacer, tendríamos que dibujar, ¿no? un poliedro y a partir de ello tendríamos que trazar, ¿no? Entonces lo que nos está solicitando. Entonces por lógica aquí ya decimos entonces ¿cuál es la alternativa correcta? La letra. Ya está, entonces determinamos. Indica verdadero o falso, ¿no? Seguimos con verdadero o falso. En todo diedro la suma de las caras es mayor a 0 y menor que 360, perdón. Sí. Si nosotros nos damos cuenta, en todo triedro la suma de las medidas de los ángulos debe ser mayor a 0, ¿no? Porque si no podemos determinar que una sea menor, ¿no? Entonces, por lo tanto sí, ¿no? Sí es verdadero. Entonces ya tenemos que la primera es verdadera. Vamos a tener más verdadera. La siguiente es un triedro birrectángulo, es aquel que tiene dos caras que miden 90. A ver, vamos a decir, perdón, 45. En un birrectángulo. Si nosotros vemos en el anterior, sí, ¿no? Porque forman 90, recuerda. Entonces sí, aquí sería verdadero. Y dice, en un ángulo triedro es aquel ángulo poliedro que tiene tres caras. Ah, mira, ve, que me estaba olvidando. No es suma 90, pues, perdón, ¿cuánto suma 90? Entonces, ¿qué es? Falso, por supuesto, ¿no? Falso, entonces falso. Y en un ángulo triedro, o sea, aquel ángulo poliedro que tiene tres caras, sí, pues no estamos determinando que sí sea verdadero. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Verdadero, falso, verdadero, ¿no? La letra C también. Y listo. Ahora vamos a la 3. A ver, ¿qué pasa con la 3? La 3 está un poquito más a la parte de la. En un rectángulo ABCD, ¿no? Entonces aquí vamos a determinar un rectángulo, ¿no? Vamos a determinar un rectángulo, a ver. A ver, ¿cómo me dibujo un rectángulo? A ver, vamos a buscar acá. Entonces acá dibujo un rectángulo. Ya está. No, ya está el rectángulo. A ver, vamos a decir que este de acá. Nos está diciendo que ese es A, B y C. Entonces vamos a poner. Entonces acá dice que es A. Este es A. Este lado sería B. Este lado sería C. Y este lado sería B. Y listo. Ya está. Ahora, dice en un rectángulo ABCD, AB vale 2. Acá este vale 2. Ya está. BC vale 4. BC vale 4. Dice, se doble el rectángulo por los puntos medios de BC y AD. Entonces quiere decir que estamos cortando la casa. Listo. Entonces yo determino acá, digo que también vale 2. ¿No? Y si cortamos, este es 2 y este es 2 también. Entonces ya está. Ya está casi todo.
todavía no. Eso ya está. Yo digo, ya tengo determinado. No, hasta ahí estamos todos. ¿No? Ahora recuerdo que estos ángulos de acá miden 90. Ojo, esto de aquí miden 90 grados. ¿No? 90, 90. Y acá también 90, 90. Ya. Ahora, ¿qué me dice? Dice, ya hemos hecho rectángulo, dice ahora, se doble el rectángulo por los puntos medios de BC y AD formando un ángulo diedro de 60, ya la distancia entre los vértices A y C en la posición final. Entonces, si nosotros doblamos, ¿ya? Vamos a decir que los doblamos, ¿ya? ¿No? Entonces, algo parecido a esto. Ahora vamos a ver con triángulo, ya está. ¿No? Algo muy parecido a esto me quedaría al final, ¿no? Si nosotros lo vemos desde ese punto, así, vamos a hacer, ¿no? A ver, algo, no, para el otro lado está recto, ¿no? Ahí está así. Para este lado. Entonces yo digo, estos son 2, 2, ¿no? Entonces acá yo tengo este es 2 y este también es 2, ¿no? Este ángulo, ¿cuánto medía? Medía 30. ¿No? Vamos a decir que este es un 30. ¿Ya? Por el dato que nos está dando. Perdón, 60. Yo estoy como este es 60. Entonces por lógica este de acá es de 30. ¿No? Y a eso no tenemos ahí el dato, ¿no? Ese es 30. Entonces tú dices 30, tengo un 2, ángulo de 60 y de 30. Ah, ya, profesor, entonces podremos trabajar nosotros, ¿no? Por propiedades, ¿no? Entonces le digo, oye, si es 30, 60, ah, ya, pues este va a ser una raíz de 2, ¿no? Este va a ser una raíz de 2. Y 2 acá. Y listo. Entonces ya determinamos, ¿no? La distancia. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Ya, la respuesta para mí entonces vendría a ser la letra B, ¿no? Ya está, la letra de C. Disculpen chicos aquí, ¿ya? Sino que las herramientas no me ayudan mucho, ¿ya? No me ayudan mucho estas herramientas que tengo a la mano, ¿ya? Para saber bien los poliedros, ¿ya? Entonces algunos por ahí no me hayan entendido, disculpen el caso chicos, sino que es un poquito más tedioso dibujarlo así de esa manera, ¿no? Entonces estoy haciendo todo lo posible por querer dibujarlo, pero me hace bastante complicado hacerlo, la verdad. No puedo dibujarlo muy bien. Voy a tratar de explicarles nada más el tema, quizás así hacer los resultados, ¿no? Para poder determinarlo mejor, ¿no? A ver, aquí, en este caso, mira, en este caso aquí, vamos a hacer unas programaciones, dice, dado el triedro tri-rectángulo. Entonces adelante lo hemos visto, ¿no? Entonces yo voy a determinarlo así, voy a hacerlo así de esa manera. Ahora estoy poniendo unas flechitas como para determinar lo que es un poquito diferente, ¿no? Para que quizás tú me puedas entender. Así o así, ¿no? En este gráfico creo que un poquito me acomodemos, ¿no? Ya está, listo. Entonces ya está, ¿no? Ya está. Pero recuerda que estamos hablando de un tri-rectángulo, ¿no? Entonces algo muy parecido a lo que ya hemos visto en la parte superior, ¿no? Es algo muy parecido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, empezamos, ¿no? Me dice el rectángulo OABC, vamos a decir, este es O, este es A, cuando dice A, B, ¿ya? Y este es C. Ya está, listo. Ahora, ¿qué más? Dice, sobre sus aristas se toman las longitudes OA, ojo que este es OA. OA es igual a OB. Entonces, ahora, y a OC. ¿Cuánto vale? 10. Entonces, este de aquí es un 10. Ojo que esto estoy sacando por dato. OA también es 10.
Ahí tengo un 10. Entonces, ya tengo 10, 10. ¿No? 10, 10, digamos, el profesor esto también es 10. Listo. Ahora, OC también vale 10. OC también vale 10. Listo. Porque me dice desde O hasta C también vale 10. Ya está. Ya tengo determinado. OC 10, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Dice, calcula el área de la región triangular de ABC. A ver, mira, ahora tú dices aquí, mira, ¿y qué puedo hacer? Este es un ángulo de 90, ¿sí? Sí, es un ángulo también de 90. Este también es un ángulo de 90. Y este también es de 90. Listo, entonces tengo que ahora vamos a profesor, pero ¿y eso? Mira, si este es, vamos a decir que es como una bisectriz. Oye, esto no es 45. Oye, sí, ¿verdad, no? Es 45, profesor, muy bien. 45 grados. Entonces vamos a decir que es 45. Entonces, mira, ¿cómo determinamos aquí? Mira, entonces tú dices, este es 10, 10. Entonces, este lado BA, ¿cuánto mide? Por entonces tú dirás, profesor, BA, vamos a poner el costadito, BA. Si yo determino y yo digo, oye, no estamos trabajando ángulos de 45 grados, sí, pues 45 grados. Entonces yo digo, si este es 10 y este también vamos a decir que es 10, oye, entonces el otro lado, ¿no? El otro lado, ¿cuánto va a ser? Ah, mira, ve, 10 y 10, 45 grados. Ah, mira, ve. ¿Te recuerdas la propiedad de triángulos notables? 45 grados, ¿no? K son los catetos y la hipotenusa es K raíz de 2, ¿no? Entonces si yo tengo 10, entonces acá sería 10, ¿no? 10 raíz de 2, y ya está. Pero esto ya me salió de esa parte, entonces ya tengo ya. Vamos a decir que esa es la parte que tengo, ¿no? Ahora me dice, calcula el triángulo, perdón, calcula el área de la región triangular ABC. ABC. Entonces yo digo, si acá tenía 10 y acá tenía también otro 10, entonces este lado también vale 10 raíz de 2. Ya está, 10 raíz de 2. Ya, listo. Entonces este lado también vale lo mismo. 10 raíz de 2. No, 10 raíz de 2. Ya está. Listo. Ahora, como me pide calcular el área, ¿no?, de la región triangular de ABC, ¿no?, entonces por propiedad, ¿qué decimos por propiedad? Por propiedad diríamos, ¿no? Ahora, creo que lo vamos a escribir más rápido. 10, ¿no?, 10 raíz de 2, ¿no?, 10 raíz de 2, todo esto lo vamos a llevar al cuadrado, ¿no? Ese es el área de la región triangular por 3 cuartos. Todo esto lo dividimos entre 4. Entonces esto cuánto me va a dar. Ya he simplificado todo. Ya he resuelto todo. No, diríamos que es 50. Ya, 50 raíz de 3. Raíz de 3. Ojo que esta es raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 sobre 4. ¿Ya? Ese es entonces. Entonces mi alternativa, que sería la letra C. 50 raíz de 3. Este es 3, por favor. Cuando digo que estas herramientas no esto es mucho, ¿no? No lo crean mucho. Muy bien, entonces terminamos ese ejercicio número 4. Ahora, listo, entonces, a ver, la 5 es lo mismo, sino que cambiaremos los datos, ¿ya? Entonces, esta 5 queda para ustedes, lo mismo de lo anterior, ¿ya?
Y luego me voy a saltear. A ver, ¿dónde está? Para la 9. En la 9, a ver. ¿Qué hacemos? A ver. Me está diciendo que en el gráfico BF, perpendicular al plano del cuadro ABCD, si AB es igual a, ojo, AB es igual a BF y este es igual a A, entonces tú vas a llenar, como aquí mismo vamos a hacerlo, bueno, que este tiene gráfico, ¿no? El tercero, los otros no puedo graficarlos, ¿no? Entonces acá decimos que este es A y este también es A, ¿no? Ojo, que estoy sacándolo por dato, ¿no? Pero ¿de dónde sacó? De aquí está el dato. Ahí. IM es punto medio, ¿no? Entonces quiere decir que esta media es lo mismo que CD. El punto medio de CD, ya está. Calcular el área del triángulo FDM, ¿no? Entonces, listo, entonces nosotros decimos por propiedades, ¿no? Por propiedades, ¿no? Vamos a determinar, yo digo ahí si es A, y acá también tengo A. Entonces, si nosotros aplicamos y empezamos a ver, ¿no? Este es un ángulo de 90, ¿no? Pero si nosotros vemos este de acá, este vale 90, ¿no? Si tú observas aquí, este va a valer 90 siempre, ¿no? Este ladito de aquí va a valer 90, ¿no? Entonces este ladito va a valer 90. A ver si esto va a ser mejor. Entonces, como te decía, este lado vale 90. No, está recto. Ahí está los 90. Ahora aquí estamos viendo que estamos sacando por la mitad, entonces este es 45. Entonces tenemos que hacer 45, ¿no? Entonces es 45, ¿no? Y vamos a determinar que este lado AB, AD, como esto es un cuadrado, ¿no? Decimos que todo vale en A. Entonces este lado también va a ser A. Este lado será. Y este lado, ¿no? ¿Qué va a ser? La mitad, ¿no? La mitad, ¿no? Ya vamos a decir. O todo este lado, mejor dicho. Todo este lado, ¿cuánto vale? Vale A. Ya está. Entonces tú dices, como nosotros estamos determinando este de aquí, es un ángulo de 45, entonces este sería A raíz de 2. Ya está. A raíz de 2. Listo. Entonces, como tengo A raíz de 2, ¿no? Pero me pide a mí calcular el área del triángulo FDM, ¿no? Porque aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí vamos a decir que vamos a prolongar uno más. Este vendría a ser mi, este vendría a ser mi, ¿ya? Entonces me faltaría este de acá nada más, que vendría a ser como la mitad. Vamos a hacerlo así. Entonces, ojo, que yo estoy terminando de todo, ¿no? De todavía de la parte de ahí, ¿no? Entonces, como yo digo, entonces diríamos, eso es toda la mitad. Entonces el área DFC, ¿no? Decimos DFC, ¿no? FC, ¿cómo estaría determinado? Estaría determinado como A cuadrado, A al cuadrado, ¿no? Raíz de 2, ¿no? A al cuadrado raíz de 2 sobre 2, ¿no? Porque eso es así, listo. Ese es DF. Pero como nosotros vemos propiedad del triángulo, estamos dividiendo la figura en partes iguales, ¿no? Entonces me está pidiendo calcular el área del triángulo FD, ¿no? Si yo digo, si es la mitad, ¿no? De ese triángulo, ¿ya? La mitad de ese triángulo, entonces, ¿qué hago? Voy a repetir nuevamente esto lo mismo, ¿no? Pero diríamos A al cuadrado, raíz de 2, ¿ya? Sobre 2 sobre la mitad. Entonces aplicamos la propiedad que hicimos. Abajo hay un 1, tenemos y medio, nos queda cuadrado 6. Entonces, ¿qué te queda? Te va a quedar A cuadrado raíz de 2 ya, sobre 4. ¿Sí? Entonces, todo lo puesto en la alternativa de la letra B, ¿no? A cuadrado raíz de 2 sobre 4, ¿no?
Entonces ya tienes determinado, ¿no? Entonces mira, no te voy a dejar tantos, ¿ya? Yo estoy solamente determinando esos ejercicios, ¿ya? Hasta la 9, porque es un poquito más complejo, si puedo decir, ¿no? Hay que aplicar algunas propiedades que quizás ya conocemos más, ¿no? Entonces, para no complicarnos tanto, ¿ya? Ojo, necesito la 5 una vez terminado video, ¿ya? Tarea domiciliaria, lo voy a dejar solamente la 1, ojo, la 1, la 2, por ejemplo, que hemos visto ahorita, la 2, la 3, la 4, hasta la 5 nada más, ¿ya? Hasta la 5, revísalo bien, por favor, si tienen dudas, yo lo voy a explicar. Este es un poquito más complejo, ¿ya? Cualquier duda o consulta, por favor, me la hacen llegar, ¿ya? Solo quiero terminado el video, la número 5, que es igualito a la número 4. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias, chicos, cuídense.